Muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy el diácono Élix aquí en Católico Hoy y hoy es viernes 11 de marzo y la frase para hoy es: el que perdona vive en paz, el que no perdona y olvida vive en una guerra consigo mismo. Mis queridos hermanos, en mi experiencia personal he vivido muchas experiencias, valga la redundancia, sobre la reconciliación. He tenido la oportunidad de perdonar y de pedir perdón con mi esposa, con mis hijos, con compañeros de trabajo, familiares, etcétera, etcétera. Y en cada una de esas oportunidades he sentido ambas cosas. Cuando no he querido perdonar, la angustia de vivir el rencor o el resentimiento. Y cuando he perdonado, la felicidad y el peso que se ha ido de mi vida. También como diácono he tenido la oportunidad de escuchar, de dar dirección espiritual, de guiar a otras personas. Y he visto la intensidad del dolor en una persona que no es capaz de perdonar a ese que le ha ofendido. Por eso el Señor nos invita hoy en las lecturas a perdonar, a reconciliarnos con aquellos que nos han ofendido. A veces Jesús parece demasiado exigente, pero en realidad Dios nos creó para amar. Y cuando no somos capaces de perdonar, no somos capaces de amar. Entonces, escuchemos las lecturas de hoy con mucha atención y con un corazón bien abierto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura tomada del libro de Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador?, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarde Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano
será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el mensaje del Señor a los israelitas es que hay una salida para el pecado y la maldad. Podemos apartarnos de nuestros malos caminos y hacer lo que es justo y correcto para así vivir. Nos lo dice la primera lectura de hoy. Ya no estamos atados por el pecado generacional, sino que hemos sido liberados por Jesucristo. El mensaje de Jesús en el Evangelio de hoy se basa en el que se encuentra en Ezequiel. Jesús dice a sus discípulos: os digo que si vuestra justicia no supera a lo de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él explica que uno está sujeto a juicio no solo por matar, como ordenaba originalmente la ley, sino más fundamentalmente por enojo o calumnia. Por tanto, donde antes la ley bastaba para la justicia, nosotros estamos llamados a mucho más. Nuestra justicia no proviene del cumplimiento de la ley, sino del amor de Dios y de unos a otros. ¿Qué vamos a hacer entonces con esta propuesta de Jesús, con este mensaje de Jesús para nosotros hoy? Jesús nos llama a buscar la paz y la reconciliación entre unos y otros. Para Jesús es importante que perdonemos y tratemos lo mejor posible de convivir en paz con los demás. Jesús es claro cuando nos dice: si vas a poner tu ofrenda sobre el altar, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, primero ve y reconcíliate con él y luego traes la ofrenda. Pareciera que Jesús nos está pidiendo demasiado, ¿verdad? ¿Quién no ha sentido coraje contra alguien o deseos de decirle un montón de cosas y no precisamente buenas? ¿Quién no ha sentido sentimientos de venganza, especialmente cuando alguien te hiere injustamente? Tal vez nuestro ego, nuestro carácter nos traiciona, pero siempre hay tiempo para intentar la reconciliación como nos lo pide Jesús hoy en el Evangelio. La ira y el coraje son sentimientos y los sentimientos son pasajeros. En algún momento pueden terminar si ponemos de nuestra parte y es ahí donde puede ocurrir la reconciliación. Pero Jesús nos conoce, sabe que somos duros para perdonar, sabe que somos orgullosos, pero sabe también que eso nos hará daño a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando los padres se separan y comienzan su discordia, los hijos que no tienen culpa de lo sucedido se afectan de esa rencilla que llevan los padres. Cuando dos hermanos se pelean, no solo se afectan ellos, se afectan los demás familiares también. Si el suegro y la nuera están en disputa, se afecta el hijo y viceversa. Por eso Jesús insiste tanto en que nos reconciliemos los unos con los otros, porque a Satanás le gusta destruir en masa, por eso ataca a la familia, los grupos de la iglesia, siempre está buscando la división. No permitamos, hermanos, que la ira, el coraje nos lleven a hacer o decir cosas que nos destruyan. Si bien es cierto que la misericordia de Dios siempre está disponible para nosotros, las lecturas de hoy nos desafían a considerar cómo participamos en el reino creado para nosotros. Jesús se centró, por ejemplo, en la ira y la calumnia. Tales acciones arruinan las relaciones. Además, corroen nuestros corazones. En el lenguaje de la primera lectura, nos conducen o nos llevan a la muerte. Por lo tanto, se espera que crezcamos en virtud, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Sabemos que somos débiles, ligeros a enojarnos y no perdonar a los demás. Entonces,
Pidamos ayuda a Jesús. ¿Quién mejor que Él para conocer el perdón y la reconciliación? Su gracia nos ayudará en nuestros esfuerzos personales para vivir en paz con los demás, especialmente con aquellos que nos han herido y que no son de nuestro agrado. Hermanos, el que perdona vive en paz. El que no perdona y olvida vive en una guerra consigo mismo. Recordemos siempre que hemos sido creados para amar. Ser un seguidor de Jesús no significa que recibimos un pase gratis al cielo. No, Jesús nos enseñó a través de su palabra y su ejemplo que nuestras acciones importan. Puede que hayamos estado o estemos en este momento atados por el pecado de la ira, el coraje, la venganza, el odio. Pero podemos arrepentirnos y volvernos hacia la virtud y con la ayuda de Dios buscar la reconciliación con los demás. Y debemos hacerlo para florecer en comunidad aquí hoy y por la eternidad. Ahora bien, mis hermanos, miremos hoy con sinceridad a nuestro corazón y preguntémonos, ¿con quién necesito hoy reconciliarme y buscar la paz? Oremos. Señor Jesús, gracias te damos, Padre eterno, por tanto amor que nos tienes, por perdonarnos cada día, Señor, por darnos la oportunidad hoy de vivir, de encontrarnos contigo a través de tu palabra. Permite, Señor, que tu gracia nos llene cada día para vivir en paz con los demás, para ser capaces de perdonarnos los unos a los otros, para que cuando lleguen esos momentos de sentimientos, de ira, coraje, resentimiento, aquello que nos llega por dentro, Señor, pero que nos hace daño, seamos capaces de dar ese paso, de buscar tu ayuda para vivir en paz y perdonar. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, con la meditación de la palabra del Señor para este día viernes. Recuerden que siempre están en mis oraciones. Oro por ustedes y por su familia. No se olviden ustedes de orar por mí y por mi familia también. Y que el Señor les siga dando mucha gracia cada día para que seamos capaces, sean capaces ustedes y yo de perdonar en abundancia. Y no olviden, el que perdona vive en paz, el que no perdona y olvida vive en una guerra consigo mismo.